Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Pedagogos por el Cambio. El día de hoy nuestro tema será géneros gráficos en la educación. Y bueno, hace unos minutos estábamos escuchando las notas, el programa del Quinto Poder. ¿Y qué creen? Ya mañana inicia el 12º Encuentro Nacional de Estudiantes, en donde vendrán, estudiantes de varias partes del interior de la República y con los cuales aprovecharemos de intercambiar varios puntos de vista. El día de hoy nos acompaña Liliana. Buenas noches, Liliana. Hola, ¿qué tal, Jair? Buenas noches. Bienvenido, Jair. Bienvenidos a todos los que nos van a escuchar el día de hoy, porque va a ser un programa muy interesante. Así es, y también les voy a presentar a Rodrigo Muñoz. Él es diseñador gráfico del ENAP en la UNAM. Y él precisamente, Rodrigo, elaboró una tesis acerca de la novela gráfica. Bienvenido, Rodrigo, ¿cómo estás? Hola, Jair, buenas noches. Muchas gracias por haberme invitado. Hola, Liliana, buenas noches. Y pues estamos aquí para platicar un poquito, a ver qué tal sale. Pues qué bueno que hoy nos decidimos ya a lanzar este tema. Lo teníamos ahí guardadito en la lista de espera. Es un tema que seguramente no solo disfrutaremos nosotros, sino también el público que nos escucha, ya que abordaremos distintos puntos, desde cómo es esto de la novela gráfica, algo inherente al ser humano. Hablaremos por ahí de Comenio, definiciones, semblanzas, rasgos históricos, géneros, pero poco a poco, ¿y qué les parece si iniciamos? Está la mesa abierta y adelante, por favor, cualquiera de los dos. Bueno, muy bien. Pues, si quieres decir algo tú primero, Liliana. No, adelante, Rodrigo, por favor. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y queremos ahí escucharte, tú que tienes conocimiento sobre este tema, has investigado, pues adelante, por favor. Como dice Jair, la mesa está abierta. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por haberme invitado de nuevo. Y bueno, un saludo a todas las personas que nos están oyendo. Y bueno, el tema de hoy, pues como ya lo acaba de decir Jair, es géneros gráficos. Antes de que podamos entrar realmente a ver lo que son los géneros gráficos y a definirlos y separarlos y detallarlos cada uno, pues lo primero que yo creo que es importante señalar es de dónde nacen. Antes que pueda existir siquiera un género gráfico, desde que podamos siquiera hablar de que haya diferenciaciones entre las diferentes formas de representación, pues lo primero que hay que tener en cuenta es que todo parte del mismo principio, que es la necesidad humana de representar. Todas las culturas, absolutamente todas las culturas en el mundo, tienen una gráfica propia. No hay cultura que no lo tenga. La gráfica es anterior incluso a la escritura. La gráfica es lo primero que hace un pueblo antes de desarrollar otras formas más complejas. ¿Por qué? Porque es natural, digamos, es yo creo que más que evidente que el hombre es un animal primordialmente visual. La corteza visual en el cerebro ocupa una parte importantísima y pues es el sentido al que más le damos importancia. Incluso hemos con el tiempo llegado a opacar la importancia de otros sentidos en favor de darle tanta importancia a la vista. Entonces, bueno, antes de que podamos siquiera pensar en que haya una cultura que tenga una representación gráfica que valga la pena de mencionar, tenemos que ir muchísimo más atrás. O sea, antes
de pensar en los lugares obvios. Todo el mundo pensaría a lo mejor en arte, a lo mejor prehispánico, ¿no? O a lo mejor en los griegos o probablemente en Egipto, o sea, los lugares comunes que todos sabemos. Nos vamos a ir muchísimo más atrás. Lo primero que tenemos que pensar es que antes de que hubiera nombres para las culturas, antes de que siquiera pudiéramos tener historia escrita, ya teníamos pinturas rupestres. ¿Y qué tan lejos van las pinturas rupestres? ¿Qué tan atrás te puedes llegar a proyectar en el tiempo con las pinturas rupestres? Pues nada más para que se vayan dando una idea, les tengo aquí una noticia. En junio del año pasado, de 2012, hubo una investigación en unas cuevas de España y se encontraron unas pinturas que a la fecha están catalogadas como las pinturas rupestres más antiguas que se han encontrado. Lo que muestran estas pinturas son huellas de palmas de mano de los autores y pintan unas esferas en color rojo, unas formas difusas que no están muy bien identificadas qué es lo que tratan de representar. Solo son formas esféricas y hay representaciones de caballos, o lo que parecieran ser caballos, porque probablemente no eran caballos como tal, como los conocemos. Estas pinturas fueron datadas con pruebas de uranio, ni siquiera de carbono 14, y se concluyó que datan de 40.800 años atrás. Y eso, esas son las más antiguas. Las más tempranas que se pudieron hallar en esa cueva es de 40.800 y las más recientes 37.300 cuando menos. Entonces eso nos deja ver que anterior a cualquier otra cultura ya teníamos representación gráfica. Estas personas estamos seguros de que no tenían lenguaje escrito y ya estaban representando cosas. Entonces esto deja más que claro que es una naturaleza inevitable del humano llegar a la cuestión gráfica. En América teníamos por ahí entendido, hubo una creencia muy extendida hasta finales del milenio pasado, que la cultura más antigua que teníamos eran los Clovis, que también tienen algunas representaciones pictóricas de este estilo y están fechados como entre 11 y 13.000 años. Pero finalmente esta hipótesis sobre que los Clovis sean la cultura más antigua de América, eso ya quedó atrás. Ahorita se calcula que hay culturas aquí, aunque está el debate abierto, que llegan a los 25.000 años atrás. Entonces, teniendo eso en cuenta y razonando en que todas estas culturas fueron descubiertas mediante sus formas de arte, sus representaciones, pues de ahí tenemos que partir. O sea, ¿qué tan atrás llega una representación de este tipo? ¿Qué es lo primero que se encuentra? Yo creo que llegan incluso más allá que muchos objetos. Probablemente otra cosa que pueda sobrevivir tanto tiempo sean herramientas, pero pues las herramientas son instrumentos para la supervivencia, no necesariamente formas de arte. En tanto que somos seres sociales, que aquí lo que importa es el desarrollo cultural y ciertamente pedagógico, que de eso es de lo que se trata el programa, pues lo primero que tendríamos que tener en cuenta es esta gráfica. Entonces yo creo que de ahí es de donde debemos partir. Y no olviden la fecha, 40.800 años atrás ya estábamos trabajando en la gráfica, ¿no? Yo creo que qué mejor punto de partida que ese. Liliana, ¿estás por allí? Sí, acá estoy. Y Rodrigo, justamente estos antecedentes que tú estás marcando, también los podemos ver, ¿no? Por ejemplo, en la cultura occidental, sobre todo con los griegos y con los romanos. Ahí tú me platicabas en algún momento un dato muy curioso en cuanto a lo que serían los burdeles en el Imperio Romano. ¿Por qué no nos platicas un poco de esto en torno al elemento gráfico, al uso de los iconos para poder mandar mensajes en las sociedades? Este es un tema un poquito chistoso. Lo que pasa es que se descubrieron pinturas en los prostíbulos que le señalaban a los clientes a qué cosas tenían derecho, qué cosas podían pedir, qué estaba permitido, qué no. Era una especie como de menú. Entonces,
¿A qué se debe esto? A que mucha de la población, pues obviamente no era letrada, ¿no? A pesar de que ya tenían un lenguaje escrito, no todos estaban alfabetizados, pero pues una imagen vale más que 1000 palabras. Y aunque sea la fuente a lo mejor algo no tan, tan digno de una charla de este tipo, pues la prostitución y el sexo, que es primeramente algo que todo mundo va a buscar en algún momento porque es un instinto natural, pues impulsó ahí, ¿no? La gráfica en estas sociedades, en Roma y en Grecia, creo que también en Pompeya, si no mal recuerdo. Oye, Rodrigo, o sea que estas imágenes podían decir el clásico toca aquí, pero no me beses en la boca, o cosas de esas. Sí, exactamente. Tenían posiciones, ilustraban posiciones, ilustraban actos que serían castigados con guardias, ilustraban cosas que sí se podían hacer. O sea, estaban señalados los sí en una parte y los no en otra. Entonces sí, es muy, muy peculiar ese dato, ¿no? Qué impresionante y qué bueno que sacaron tú y Liliana a flote este dato, porque pues luego a veces nos imaginamos cosas así como que, ay, esos güeyes nos van a hablar de esto y aquello, y pues es que la educación y todo esto del género gráfico pues está en todos lados, ¿no? En las señalizaciones, bueno, ya iremos hablando más al respecto. Sí, probablemente lo importante de esa anécdota, lo que lo hace tan interesante o digno de mencionarse es que, pues, yo pienso que el impulso sexual, pues, es una cuestión primordial, es algo que mantiene a las especies vivas. Entonces, ahí no va a faltar, o sea, es ¿cómo se puede decir? Es algo que indudablemente va a estar presente y va a llegar a todas las sociedades en todas partes. Entonces, si en un lugar dedicado precisamente a dar ese tipo de servicios tienes ya los menús marcados en forma gráfica para llegar a todas los niveles culturales de la sociedad, pues ¿qué te dice eso, no? Todos podemos entender la imagen. Yo creo que el mensaje que se queda ahí es que hasta el más burdo y hasta el más inculto, hasta el último escaño educativo en la sociedad te va a entender una imagen. Por eso las señalizaciones en los transportes públicos y por eso en general por ejemplo, señalizaciones de carretera y todo esto no muestran palabras. Eso son imágenes abstractas que cualquiera puede entender más allá del idioma y más allá de la preparación que tenga. Claro, Rodrigo, me acordé también, saludo a Alejandro Madrigal, del programa del Diablo, de cómo también se hacían las representaciones pictóricas del diablo y de lo sexual, ¿no? Pero, ¿qué te parece, Rodrigo y Liliana, si vamos a ver un video de Spider-Man, del Hombre Araña, pero un video de esos clásicos, de ese Hombre Araña que podíamos ver nosotros y disfrutarlo en la tele? ¿Qué les parece si lo vamos a ver? Adelante, Jair. Los recuerdos. Pues vamos a ver al Hombre Araña. A nadie, Spider-Man, proteges el bien, tus manos al
¿qué les pareció ese Hombre Araña de los 80s, por ahí de los 70s también, ¿verdad, Rodrigo? Sí, recuerdo, o sea, bueno, para mí sí fue mi niñez. Claro, desde tener el cómic hasta después poderlos ver. Bueno, yo no en ese entonces no era del cómic, sino más bien de verlo en la televisión, ¿no? Ya después, ya más grande, pues ya pude hacerme de algunos cómics en algunas ferias y convenciones. Sí, yo a lo mejor me oigo más jovencillo, pero no, a mí sí me tocó leerlo. O sea, ya sí dijiste que yo me oigo bien viejo. Sí, pues a mí me tocó leerlo, me tocó coleccionarlo y aparte pues la caricatura la vi completamente de niño, era mi alucina, así que por supuesto que lo recuerdo completamente. Y bueno, pues el Hombre Araña fue fundamental para mí, entre otras historietas, esa fue yo creo que una de las que más me pegó porque desde que tenía unos 3 o 4 años ya andaba yo con eso, así que ahí dirán. Claro. Oigan, pues miren, para continuar con estas aportaciones en este programa, yo quisiera comentar un poco acerca de Comenius. Comenio, ese padre de la pedagogía que abordó la educación, que le dio la importancia a distintos rubros ya desde ese entonces, a la mujer, al niño, a la importancia del respeto dentro de la educación. Y bueno, ustedes dirán por qué en un programa de género gráfico les hablo de Comenio. Y pues es que este gran pedagogo, teólogo también, importante decirlo, y realizó en 1658 una obra de nombre Orbis Pictus. Esta obra la hizo con el propósito de plasmar ese mundo de forma visible, en dibujos. En esta obra él pudo enseñar el lenguaje del latín. Y de hecho esta obra parece ser el primer libro ilustrado para niños. Sobre todo el primer libro, no solamente el primer libro ilustrado para niños, sino con el propósito pedagógico. Claramente se quería plasmar, se quería enseñar por medio de este. Y no sé, alguien tan importante como Goethe, cuya niñez transcurrió 100 años después de la publicación de este Orbis Pictus, dijo, ¿no? Bueno, en aquellos tiempos que también le tocaron, que le fascinaba esta obra por la calidad de los gráficos. Ya posteriormente empezaron a reeditarla en versiones más lujosas. Me imagino que esta obra debe ser riquísima. Y les comento esto, Liliana, Daniela, Led, el Quinto Poder, todos los que están en el chat, Rodrigo, porque pues es como lo queremos vincular el género gráfico, como por medio de las imágenes, como por medio de esta forma que pareciera tan sencilla, trascendemos y podemos enseñar a los educandos desde deporte, los podemos inspirar en el deporte, hasta aspectos culturales, hasta aspectos muy, muy técnicos y muy duros, como podrían ser las matemáticas, ¿no? Y bueno, este era un pequeño dato acerca de este pedagogo Comenio. Y pues, hablen, por favor, esta es su mesa. Sí, fíjate, Jair, ahorita que precisamente mencionas a Comenio como este sujeto que propone la idea de la enseñanza de la educación, apoyándose en imágenes, en íconos, pues obviamente va a ser un elemento importantísimo para el aprendizaje. Si pensamos en las mentes de los pequeños, de los niños, el hecho de poder enviar un mensaje de texto o contexto a través también de las imágenes ayuda a que ese mensaje pueda ser mejor procesado por el cerebro, ¿no? Porque como bien lo decía Rodrigo, pues ya de manera antropológica nosotros traemos esa
esa herencia o ese sello, si lo puedo llamar, ese sello para poder comunicarnos y entendernos a partir de las imágenes. Creo que hay varios estudios en donde señalan precisamente cómo el uso de los géneros gráficos ha permitido la alfabetización. Y para esto, no sé, Jair, si te parezca óptimo, que nos comente Rodrigo acerca de qué es primero un género gráfico, porque fíjate que por ahí hay una interpretación un tanto errónea, ya cuando nos metemos de lleno con este tema, acerca de generalizar el concepto cómic, que de hecho pues es un anglicismo, y este anglicismo como que ha provocado deformaciones a la hora de aplicarlo y de definirlo. Así que me gustaría que Rodrigo nos explicaras primero qué es el género gráfico, qué son los géneros gráficos, una semblanza histórica para identificar, porque mucha gente cree que la novela gráfica, la historieta o la tira cómica pertenece a los 40, ¿no? A los 30, y en realidad pues tiene un origen todavía mucho más atrás. Así que, Rodrigo, por favor, ayúdanos con estas definiciones, a situar la clasificación de los géneros gráficos, un tanto aclarar el concepto de cómic, que repito, está mal aplicado, mal utilizado en la actualidad, y pues su diferenciación, perdón. Sí, pues, bueno, Liliana ya hizo favor de señalar muy puntualmente algunos aspectos que ya habíamos venido platicando desde antes. Esta es una charla que hemos tenido con anterioridad y que pues si nos hubiera, bueno, precisamente por eso estoy aquí, ¿no? Porque salió a tema en una conversación que sería interesante exponerle esto al público, ¿no? Eso fue lo que me trajo aquí a platicar con ustedes. Entonces, bueno, primero que nada lo que sí me gustaría contarles es que no se dejen influenciar por Estados Unidos. O sea, vamos, no es que esté mal, Estados Unidos probablemente no lo hace con intención, sino que es una consecuencia de su poderío económico y pues por lo tanto, al tener los recursos, tiene la forma de darle difusión a los mismos. Ellos hacen sus propias manifestaciones culturales y por lo tanto, al darles salida, pues se publican a nivel mundial y tienen tanta cobertura que las personas en todo el planeta pues se influencian y creen, o sea, se forman conceptos erróneos a partir de ello. Entonces no es algo no estoy atacando a Estados Unidos, no estoy diciendo que ellos conscientemente creen el fenómeno, sino que se da naturalmente. ¿A qué voy con todo esto? La mayoría de las personas pensará, o todos aquellos que dicen cómic en vez de decir historieta, muy probablemente crean que las historietas surgieron en Estados Unidos. Y bueno, pues ahí está el primer error, ¿no? La mayoría cuando dices historieta, lo primero que te van a señalar es superhéroes, Estados Unidos, y probablemente si saben lo suficiente, Superman, ¿no? A lo mejor un poco hacia atrás en el fenómeno de los superhéroes. Pero no, el arte secuencial, o el arte representado a través de dibujos en secuencia, y lo que podríamos llamar historieta en su forma más primigenia, no viene de ninguna forma de Estados Unidos. El que está reconocido actualmente como el creador del género es un señor que se llamaba Rodolphe Töpffer, y él nació en el último, es difícil olvidar su fecha de nacimiento porque nació en el último año de los 1700, en 1799. Y curiosamente, y aquí es donde se vinculan todos los temas, él era pedagogo. Qué interesante, ¿no? Él era pedagogo y estamos en un programa de pedagogía. Entonces, oye, perdón, ese detalle, sí, como tú mencionas, sí está digno de reconocer, ¿no? Nadie hubiera creído que justamente el autor de lo que serían ahora los géneros gráficos, pues sería un pedagogo, ¿no? Efectivamente, es nada menos que un pedagogo, así que eso, pues, ustedes que están aquí en el estudio de la pedagogía, es una estrellita más que deben de tener por ahí entre sus armas secretas. Es digno de mencionarse. Este hombre era pedagogo y lo que pasa es que su padre era pintor, entonces él recibió mucha influencia desde niño
de la gráfica, ¿no? Porque, digo, su padre nunca fue famoso, no fue un pintor reconocido, pero era aficionado y muy entusiasta. Entonces él creció en ese medio pictórico y paulatinamente, pues ya de grande, cuando se hizo profesor, él exploraba técnicas para tratar de llegar a sus alumnos, para hacerles amenas las clases. Él estudiaba técnicas pedagógicas para hacer que los conceptos difíciles bajaran en sus alumnos, y entonces se le ocurrió empezar a hacer dibujitos amenos que presentaba en sus clases. Y empezó a hacerse famoso por estos dibujitos que más tarde compendió. Los dibujos originales que presentó a sus alumnos no se publicaron de entrada porque eran para usos personales, él los utilizaba en su clase, pero se hizo tan popular su sistema y eran tan agradables sus dibujos. Por cierto, quiero hacer un paréntesis, yo traje algunos dibujos de él, no sé si sea posible que sean proyectados, si hubiera esa posibilidad sería genial. Y bueno, él empezó a trabajar con estos dibujos y más tarde estos se compendiaron ya en un volumen que se publicó mucho tiempo después. El primer libro que él publicó se llamaba Viajes y aventuras del Dr. Festus. Y bueno, finalmente su trabajo fue publicado en varios países y esto empezó como un pasatiempo, como un ejercicio de clase y como una forma de diversión personal. Pero para nada estaba perdido, no fue azaroso, a pesar de que era algo relajado y nada más por una cuestión al principio de entretenimiento y queriendo y no para apoyo de clase, llevaba una dirección. Él estaba muy consciente de lo que estaba haciendo. Probablemente no era el primero en descubrir esto, porque pues como nos acaban de decir, pues estaba Comenius, ¿no? Y Comenius lo trabajó tiempo atrás, mucho tiempo atrás. Pero pues no le quita nada de mérito a este hombre, porque lo que él hace es que le da forma al dibujo secuenciado como lo conocemos actualmente. O sea, lo que viene siendo la forma de la historieta moderna, la viñeta y la tira cómica, parten de exactamente este origen. Y bueno, traje también para comentárselos aquí una frase que viene directa de él, ¿no? Del señor Rodolph. Y dice así: la historia en cuadros, a la cual la crítica de arte no presta atención y que raramente inquieta a los doctos, no ha dejado en cambio de ejercer una gran atracción. Y esto en mayor grado que la literatura misma, puesto que a partir del hecho de que existe más gente que mira que gente que lee, ejerce su atractivo, especialmente sobre los chicos y las masas, ese público al que se puede pervertir y que por lo mismo sería particularmente deseable ayudar a educarse. El cuento dibujado, con esa doble ventaja que le viene de su mayor concisión y de su relativamente mayor claridad, puede y debe vencer a otros medios de expresión, en tanto puede dirigirse con una actitud realmente viviente a un mayor número de espíritus, y puesto que aquel que lo utiliza, cualquiera que fuere el contexto, tendrá ventaja sobre aquellos que eligen expresarse por medio de libros. Esas son palabras directas de este hombre. Rodrigo, pero es muy interesante lo que estás mencionando, porque fíjate qué recurso tan importante, como tú dices, uno de los otro pedagogo más, y qué poco utilizado ha sido este recurso, que podría ser pues también otro recurso didáctico dentro del aula a todos los niveles, y qué lamentable que se use tan poco. Y lo que tú mencionaste de que inquieta a los doctos, me pareció muy interesante porque es en comparación con estos tiempos más recientes, las nuevas tecnologías, ¿no? Como también inquietan a los doctos de ver que, pues ni modo, hay cosas que nos suceden y que pues vienen empujando fuerte, y que si nosotros como pedagogos no nos actualizamos, o como estudiantes, si no estamos al día de todas estas situaciones, pues estamos en riesgo de quedar atrapados en una educación tradicional. Adelante. Sí, siempre que surgen nuevas formas de expresión, hay dos tendencias: están los conservadores y están los vanguardistas. Siempre hay quien quiere explotar los nuevos medios como de lugar, y siempre va a haber alguien que va a protestar, ¿no? Y que va a estar en contra. Esto le pasó en su origen a la fotografía.
Y eso se los puedo comentar directamente porque, bueno, es parte de la educación que recibes en diseño, ves historia, ¿no? Y en mucho, pues se habla de esta riña que hubo, porque estaban los pintores que no creían que la fotografía fuera una forma de expresión válida, porque intervenían medios mecánicos. Y un reflejo de esto lo seguimos viendo hoy en día, porque muchas personas piensan que el arte hecho por computadora no es arte. O sea, ahorita existen muchos que creen que las cuestiones cuando se logran por computadora son gracias a la tecnología, que tú nada más le haces un clic a la computadora y ya te hace todo el trabajo, y desconocen que pues simplemente es un medio. O sea, la computadora te está dando un recurso para llegar a hacer cosas que de otra manera a lo mejor no se podrían. Es un nuevo canal, pero no está haciendo las cosas por ti. Entonces, el arte por computadora, y es algo que me gustaría señalar, creo que es igual de válido. Y de la misma forma que es importante señalar esto, hay que decir que siempre que se tenga un nuevo canal para tratar de llegar a las masas, a las personas, y hacerles ver por un medio que entiendan, pues hay que aprovecharlo. Y el caso de este hombre pues nos demuestra que él encontró que esto era útil pues desde principios de 1800, y a la fecha pues no se le ha explotado como merece. A los géneros gráficos se les ha relegado como forma de entretenimiento, se les ha visto como una cuestión meramente lúdica, pero en contados intentos, ha habido muchos, pero en proporción con la producción gráfica que existe, han sido pocos los intentos reales por hacer uso de él, ya con fines pedagógicos serios, ¿no? Claro. Adelante, ¿qué piensan? Despláyense. Sí, mira, Jair, ahorita escuchando a Rodrigo en torno al recurso de los géneros gráficos como instrumento pues didáctico o en la pedagogía, cabe señalar que hay una corriente dentro de la didáctica llamada la corriente del hedonismo, y esta corriente propone enseñar, educar a los alumnos a través del hedonismo. Y van a decir, bueno, ¿qué tiene que ver el hedonismo con esto? ¿Qué no el hedonismo es negativo? Y pues no, porque esta corriente didáctica señala, ubicando al hedonismo como en la forma de encontrar el mayor beneficio para el humano a través del placer, trata de que el alumno avance, adquiera conocimiento a través de eso, del placer, del gusto. Y justamente los géneros gráficos dentro de este tipo de didáctica hedonista va a tener mucha aceptación, porque los géneros gráficos, al manejar temas contemporáneos, al manejar un discurso asequible a través de la ilustración, de las ilustraciones, permite enganchar a los jóvenes, a los niños, y en ese sentido despierta también oportunidades de creatividad, de imaginación y de acceder a temas que de otra forma serían muy complicados. Esto lo ha venido negando, por ejemplo, la pedagogía tradicional, como ya lo habías comentado. Sin embargo, es momento de que las escuelas, en lugar de que prohíban o satanicen a los géneros gráficos, los profesores los adopten como un recurso, repito, para encauzar al alumno a temas que podrían ser muy difíciles. En algún momento Rodrigo y yo también comentábamos, curioso, porque a los dos nos pasó algo bien interesante, Jair, no sé si a las personas que nos están escuchando les haya sucedido algo similar, pero en nuestro caso, nosotros aprendimos a leer a través de los géneros gráficos. Yo recuerdo la primera vez que tuve en mis manos una lectura, pues ¿qué creen? Que no fue un libro, lamento decirlo. La primera vez que tuve una lectura en mis manos fue una historieta. Y fue una historieta, por cierto, de una autora muy reconocida, que también ya le están dando su lugar, porque durante mucho tiempo esta autora pues la tenían ahí en los subterráneos, era muy criticada, decían que era una autora que
trabajaba relatos para el proletariado, y me estoy refiriendo a esta autora que es Yolanda Vargas Dulce. Yo aprendí a leer, debo decirlo así, completamente, con honra. Yo aprendí a leer con las con las historietas de esta autora. Y Rodrigo, también me comentabas, ¿no? Que tú aprendiste igual de esta forma a leer, tuviste tu primer contacto con un género gráfico, y eso, pues, insisto, es bien significativo. Sí, en mi caso fueron las historietas de El Hombre Araña de Editorial Novedades en el 79 y todavía la conservo, debo decir con mucha honra, todavía la conservo, ahí está guardada. Entonces ese fue mi primer contacto y así fue como aprendí a leer, efectivamente. ¿Y qué es lo que pasa? Yo lo hablo por experiencia propia. Probablemente lo que ocurre aquí es que como la gráfica es atractiva porque apela a nuestra naturaleza más fundamental, como ya lo hemos dicho antes, pues buscas tú como niño los medios para hacerte, ¿no? Te llama la curiosidad y te da estas ganas de meterte, y entonces ves los dibujitos, te llama la atención y te procuras los medios, y como estás en una edad en la que absorbes todo, pues de ahí te vales de lo que tienes y empiezas a echar mano de recursos y desarrollas las habilidades de lectura. Yo creo que, bueno, esto que estamos diciendo probablemente no es el hilo negro, ¿verdad? No es nada nuevo. Todos los libros para niños están ilustrados por una razón. O sea, a los niños no se les proporcionan textos complicados ni gruesos de entrada, sino hasta que ya adquieren cierto nivel. Entonces, pues en ese principio, la gráfica es un muy buen recurso para iniciar. Entonces, si los escuchas que nos están oyendo tienen niños, pues adelante, ¿eh? Yo que ustedes empezaría a proporcionarles historietas, bueno, en caso de que quieran que tengan un ameno y exitoso inicio en esto de la lectura, porque están muy de moda estas campañas de lee, ¿no? Lee. Bueno, pues esa es, yo creo que la mejor manera de empezar. Y bueno, me voy a extender ahorita, con permiso de ustedes, porque, bueno, estamos en menciona este asunto de los géneros gráficos, pero todavía no los hemos aclarado. Decimos géneros gráficos y bueno, probablemente algunos de los escuchas ya hasta están familiarizados con el término y todavía no les hemos aclarado exactamente a qué nos referimos. Por cuestiones de tiempo vamos a ser breves. Género gráfico es toda aquella forma de expresión, pues valga la obviedad, es una forma gráfica de expresarse, pero a los géneros gráficos a los que nos estamos refiriendo aquí específicamente es a la viñeta, que en primer lugar es una representación de un solo cuadro que comunica una idea completa al espectador. Eso es una viñeta. Entonces, la viñeta cuando se desarrolla, cuando la viñeta pasa a ser más de una viñeta con un significado que va relacionado y empieza a aparecer en a lo mejor 3 o 4 viñetas unidas con ese mismo tema, entonces ya se convierte en tira. Ese es el siguiente de los géneros. La tira ya es una secuencia de imágenes con una trama corta que también comunica una idea. En el caso de la viñeta podemos encontrar a lo mejor como la... Perdón, Rodrigo. Claro, y creo adelante, que aquí es donde viene una confusión, porque de forma exclusiva podríamos decir que la tira cómica es el equivalente al vocablo anglosajón cómic, ¿no? Y que mucha gente cree que cómic es todo. En realidad, cómic, en este sentido, es la traducción, justamente sería tira cómica. Sí, efectivamente, esto se originó, bueno, el título se origina porque al principio en los periódicos y en diversas revistas había una sección en donde se daba la oportunidad de publicar las pequeñas viñetas para amenizar, ¿no? Para entretener a la gente. Y bueno, tenían este fin lúdico al principio y pues generalmente eran cosas chistosas, ¿no? Eran anécdotas graciosas o dibujos amenos, y de ahí es de donde parte esta cuestión de cómic. La definición original era comic strip o tira cómica. Y después,
cuando las tiras empiezan a evolucionar y a convertirse en tramas mucho más extensas y a formar un volumen, a lo mejor de muy escaso tamaño, pero ya un volumen dedicado a eso, entonces ya se convierten en historieta. Y ahí, para los estadounidenses, en comic book. Sobre lo que mencionas de por qué oponernos abiertamente al término cómic, bueno, pues hay que caer en cuenta en dos cosas. Primero, el término cómic hace referencia a lo que acabamos de decir, a que eran tiras cómicas, a comic strip, o en su defecto cuando crecieron a comic book, pero se le quedó por tradición ese título. Cómic no aplica en términos modernos a la manifestación cultural de lo que es la historieta actual, porque no tiene ya nada de cómico. Muchas veces toca temas adultos, toca temas complejos, toca muchísimas cosas. Entonces, como no necesariamente es cómica, eso ya es más bien un término que se quedó como legado, pues ya viene corto, ya no es aplicable. Entonces, esa es la primera razón por la que el término cómic no es correcto. Yo no lo considero, al menos, y creo que ustedes tampoco, no creo que lo consideren correcto. La segunda razón por la que no es bueno decir cómic es porque, bueno, pues es una palabra innecesaria, es un barbarismo adoptado. Tenemos aquí perfectamente válido el término historieta. A muchos les repudia porque le tienen una connotación despectiva. Sienten que historieta a lo mejor es como apocar un poco el término de historia breve, ¿no? Historieta. Pero no necesariamente, o sea, también ese sufijo eta refiere a cosa pequeña, refiere a historia breve o a historia pequeña. Y bueno, eso pues hay que reconocerlo, no tienen la misma extensión que un libro, por obvias razones, porque muchas de las cosas pueden resumirse en imágenes y una imagen no da más que 1000 palabras, así que pues es obvio que siendo breves se llamen historietas. Entonces los españoles decidieron llamarles tebeos y nosotros decidimos llamarles historietas. Yo no le veo ningún problema al término. Y pues desgraciadamente en esta nueva moda actual en donde ya no tenemos volantes, sino que ya tenemos flyers y ya no tenemos etiquetas, sino que tenemos stickers y ya no hacemos recesos, hacemos coffee breaks, todo ese tipo de barbarismos que nos están inundando, pues prevalece este asunto de llamarles cómic. Y bueno, por lo ya mencionado antes de la influencia hegemónica de Estados Unidos, ¿no? Por la cuestión económica, pero pues yo invito a nuestra audiencia a no utilizar ese término. Yo creo que historieta es más que adecuado. Y bueno, ya volviendo a lo que estábamos diciendo sobre géneros gráficos, una vez que la tira, más bien la viñeta evoluciona en tira, la historieta evoluciona en un libro corto o en una historieta, entonces pasamos a la novela gráfica. La novela gráfica es ya la culminación de la evolución de los géneros gráficos. Y bueno, está muy en boga hoy en día, el término ya ha permeado, ya se está generalizando bastante. ¿Qué pasa con la novela gráfica? Para términos prácticos, para que me lo puedan captar rápidamente, yo he notado que este término de novela gráfica contra el de historieta es el que más problemas tienen las personas para identificar. ¿Cómo sabemos cuándo hablamos de novela y cómo sabemos cuándo hablamos de historieta? Bueno, si bien las fronteras son un poco desdibujadas, les voy a poner un ejemplo que probablemente les aclarará todo. ¿Qué pasa con los videos? Si tú tienes una cámara de video y grabas a lo mejor los 15 años de la niña como aficionado, pues sí tienes efectivamente ahí un producto de video, pero no por eso le vas a llamar cine, ¿no? O a lo mejor si grabas algo con tu celular en algún momento que está ocurriendo algo importante y lo documentas, pues sí tienes ahí el hecho registrado, pero eso no lo convierte en un documental. Entonces, ¿cómo es que alcanzamos a hacer esta definición? Bueno, es la equivalencia de eso que acabo de decir, pero en gráfico. O sea, el nivel de la trama tiene que tener pues, ¿qué se puede decir? Una serie de elementos, una serie de recursos ya tan avanzados que lo lleven a otro punto. O sea, no puede ser simplemente una narrativa con una cierta extensión y compendiada en un solo volumen para que tú la leas y que eso ya automáticamente la convierta en novela. No. Yo creo que ahí es donde encontramos la barrera entre historieta y novela. Las novelas ya tratan temas mucho, mucho más avanzados, dignos de cualquier
película, que bueno, eso es también algo que ha venido ocurriendo. Ahora el cine se fija mucho en las novelas gráficas para sacar sus producciones, ya citaremos ejemplos. Y bueno, también tiene un nivel de calidad y de expresividad que supera al de la historieta promedio. La historieta se remite a contar la historia secuenciada y probablemente el mayor indicativo sea que se publica periódicamente. Y la novela tiende a ser un solo volumen que se publica de una emisión, igual que una novela. No es el caso para todo, no es que no haya excepciones a esto, hay muchas grandes novelas gráficas, incluso pues las más grandes como Watchmen, que todo el mundo la conoce, que iniciaron su publicación en forma periódica y que después fueron compendiadas. Pero vamos, en términos generales, esa es yo creo que la mejor forma que vamos a encontrar para diferenciar. Observen la calidad del producto que están observando y recuerden el ejemplo de los videos. Con eso sabrán qué es lo que tienen en sus manos. Oye, observador celeste, todo esta descripción que acabas de hacer es muy importante para todos nosotros o bueno, al menos para mí, que a lo mejor no tenía tanta información al respecto, y es muy interesante porque, fíjate, y voy a declarar cierta envidia hacia Lili y hacia ti, porque como ustedes comentaban que ustedes aprendieron a leer gracias a estas historietas y yo, por ejemplo, yo no tuve esa fortuna. A mí, al contrario, ya más invadido de las caricaturas o de las series, debo confesar que hasta me costaba un poco de trabajo. Es más adelante cuando ya comienzo yo a comprar ciertas tiras cómicas, ciertas historietas, y ya me voy familiarizando con esto. Tú mencionabas antes de toda esta descripción de lo que es la historieta, el libro corto, la novela gráfica, acerca de estas campañas de fomento a la lectura, donde muy pocas veces se toma este recurso para poder acercar a los niños, a los más jóvenes, a este buen hábito, ¿no? Normalmente las escuelas dan lecturas predeterminadas, la mayor de las veces son lecturas muy viejas, o en formatos que lamentablemente no van a hacer que los niños se acerquen a la lectura, y en cambio pues ya está en nosotros como padres tomar estas alternativas, ¿no? Poder darles otras opciones a las clásicas, a las que ya se tienen. Y voy a aprovechar también para mencionarte lo que están diciendo en el chat a los dos, a Rodrigo y a Liliana. Por ejemplo, aquí está un comentario de Cassandra que dice: Robert Bloch dice que las categorías historietistas son tan nuevas que los términos son muy adaptables. ¿Qué piensan de esto? Yo, bueno, antes de que me digan su comentario acerca de este comentario, yo quisiera preguntarte, entonces, ¿la novela gráfica es lo que un corto en el cine? No necesariamente. O sea, la novela gráfica es un producto gráfico, pero de una calidad superior. O sea, y de calidad superior estoy hablando de contenidos de trama adulta, estoy hablando de un lenguaje ya vamos, por ejemplo, una historieta puede ser simplista. Una historieta puede cumplir simplemente con la característica de publicación periódica y con eso convertirse en una historieta mientras tenga una trama. O sea, en tanto tenga una trama y una extensión considerable y a lo mejor periodicidad, ya puede ser historieta. Y para llamarle novela, pues tiene que haber ya un trabajo detrás. Entonces, las novelas ya no quiere decir, y quiero aclarar, que las historietas no recurran a lo mejor a algunos de estos recursos o a todos ellos en algún momento, pero el nivel de una novela ya demuestra una maestría en los mismos, ya requiere de algo más que simplemente la reunión de imágenes y de la publicación de las mismas en un volumen. Ya quieres algo más, tienes una propuesta seria, y es pues tal como su nombre lo dice, una novela. Miren, para ejemplos más rápidos, ahorita la novela gráfica ha tenido tanto auge que en el cine pues
Hollywood, que se está quedando sin argumentos, volteó hacia la novela gráfica y la empezó a utilizar ya como fuente para sus últimas películas. Hay una cantidad increíble de películas que probablemente ya la audiencia ha visto y que la mayoría de la gente no tiene ni idea que empezaron sus días como novelas gráficas o como tiras o como historietas, porque valga, todas han sido utilizadas en algún momento. Por ejemplo, así de entrada, que se me vengan a la mente, como tiras cómicas que empezaron y que se han convertido en películas. De entrada tenemos a Buggy el Aceitoso de Fontana Rosa, tenemos a Mafalda de Quino, está Garfield de Jim Davis. Hace rato pusieron a Popeye, ¿no? Como entrada. Tenemos a Popeye, tenemos a Daniel el Travieso, Asterix. O sea, ha habido muchas películas basadas en tiras. Y por ejemplo, en historietas... Perdón, Rodrigo, y la última mexicana de El Santos contra la Tetona Mendoza, que por ahí censuraron, perfecto, ¿no? De forma intencionada. Claro, cómo olvidar esa, claro, y esa es una tira y muy famosa en nuestro país. Y bueno, tenemos ya a otros niveles historietas de superhéroes, o sea, cualquier historieta que puedan pensar de superhéroes, yo creo que ya le han hecho película a estas alturas, ¿no? Todo lo que es Batman, Superman, El Hombre Araña, Thor, Los Vengadores y demás, ¿no? Y a lo mejor otros no muy conocidos, a lo mejor como cosas como Hellboy, por ejemplo, o como Spawn, que a lo mejor no son de la línea de los otros superhéroes, pero que también ya fueron llevadas al cine. Y bueno, ya entrando a niveles de novela, de tramas ya con más exigencia, de temas más adultos y más serios, pues yo creo que las más famosas novelas gráficas, y yo creo que de las más grandes que se han hecho y que todo el mundo conoce, pues 300 y Sin City de Frank Miller, que muchos de los escuchas ya las habrán visto. Está, por ejemplo, Watchmen y V de Vendetta de Alan Moore, y a lo mejor ya menos conocidos, pero en el mismo nivel están cosas como Kick-Ass o 30 días de noche, La Liga de los Caballeros Extraordinarios, o Persepolis de Marianne Satrapi, si no mal recuerdo su nombre. Esa es buenísima, se les recomiendo a todos. Scott Pilgrim contra el mundo, o sea, cosas de ese estilo. Y bueno, también está El Paso en Reversa, ¿no? Cosas que han empezado como película y luego las hicieron novela, como toda la serie de La Guerra de las Galaxias o Batman, o por ejemplo hay caricaturas que partieron de géneros gráficos, ¿no? O que se han hecho series de televisión, pues nada menos ahorita el fenómeno de The Walking Dead parte de una historieta, Lewis y Clark, o a la serie que tienen ahorita de Arrow, de Flecha Verde del canal Warner, también parte de historietas, de las historietas de Flecha Verde. Tenemos a Smallville. O sea, vamos, podríamos citar incontables ejemplos. Yo creo que ahorita ya estamos en una cultura que está reconociendo cada vez más la importancia de esto, y yo creo que como pedagogos es el buen momento para aprovecharlo. Es ocasión para buscar ejemplos y ver cómo pueden explotarse, y además, pues como ya lo mencionaron, son amenos. Yo creo que es una muy buena forma de aproximación para los niños, ¿no? Y para los jóvenes. Lo acabas de decir, Rodrigo, y esto es muy importante porque precisamente de las tiras, de la historieta, de la novela gráfica, es que han salido desde nombres de personas hasta el conocimiento de otros países. Se ha podido alfabetizar por medio de estos recursos. Hemos podido aprender un poco de otras lenguas, no sé, algunos términos, y esto nos ha llevado a investigar y a incluso a enamorarnos de un idioma, e incluso a abordar temas complejos, ¿no? Temas complejos como las últimas que acabas de mencionar, que nos llevan a preguntarnos, a ver una serie de valores, a ver en la historieta, en la novela gráfica, esta ética, ¿no? Que nos ayuda a ser cada vez mejores, que nos ayuda a inspirarnos, a decir, ay, no, yo, pues sí tengo mis errores como persona, estoy así y asado, pero yo quiero ser, yo quiero tener esos valores, luchar por estas causas. No importa mi traje, mi aspecto físico, mis poderes, mis limitaciones, yo voy a utilizarlos para poder luchar. Incluso vemos reflejado
muchos aspectos de la realidad, muchas realidades políticas, y nos ha ayudado a sensibilizarnos y a sensibilizar a los más pequeños. ¿Qué opinan? Liliana me comentaba sobre una aplicación de algunas de las historietas conocidas sobre temas específicos, sobre asignaturas específicas. Sí, exactamente, Rodrigo. Pues bueno, por ejemplo, en mi caso, que llego a trabajar sobre contenidos en torno a los valores, un libro que yo he trabajado con jóvenes es uno de Rius, Toros sí, toreros no. Ya sé que este tema provoca mucha polémica todavía en la actualidad, porque existe en México pues un arraigo a esta tradición. Sin embargo, hay otra corriente también muy fuerte que está cada vez creciendo, en donde se indica que cualquier espectáculo que utilice animales para torturarlos y para sacrificarlos, pues en realidad no está proporcionando ningún elemento positivo para elevar la cultura de una sociedad o de un país. Y pues justamente Rius, a través de sus libros, en general de su obra, que trabaja un estilo muy peculiar, él es monero, él de hecho se ha auto llamado de esa forma, rescata también imágenes preexistentes, y al unir esas imágenes preexistentes con sus monitos, por llamarlo de una manera, maneja un discurso que sería bien difícil que la masa pudiera acceder a él. Entonces, esta forma en que Rius aterriza temas tan complicados, se mete con temas incluso de filosofía también, tiene por ahí un libro, ¿no?, de filosofía para principiantes, y en general, repito, todos los temas que él aborda en sus libros no son temas que sean accesibles para el público lego, requieren de este tratamiento a través de la gráfica, y lo interesante es que están leídos Rius precisamente por ese estilo. En mi caso, insisto, yo he trabajado con el libro de Toros sí, toreros no, y es muy interesante cómo los alumnos llegan a documentarse, porque de verdad este libro es todo un proceso de investigación que realizó Rius en torno a, y los alumnos lo comprenden, lo van digiriendo muy bien. Y repito, probablemente de otra manera sería un tanto complicado abordar el tema. Sí, creo que por ahí ya tenemos el tiempo encima, nos está indicando nuestra querida productora. Ya se nos va. Ya casi, pero no sé si antes de pasar a una ronda de conclusiones, yo quisiera que viéramos y escucháramos un segundo video. ¿Qué les parece? Sí, pero por favor. Vamos a conclusiones ya, como ustedes me digan, es su programa. A ver, díganme, ¿qué hacemos? No, pues perfecto, adelante. Pues vamos a ese cortito. Video y conclusiones. Video y de ahí las conclusiones. Ahorita en lo que nuestra productora manda el video, ahorita que nos avise. Ya. Estaré de una vez. Y bueno, pues acabamos de ver un video, estuvo cortito, estábamos aquí bien divertidos detrás de lo virtual, para no ir detrás de cámaras. Y bueno, pues vamos a la ronda de conclusiones, ¿qué les parece? ¿Quién quiere? Adelante ya, el tiempo lo exige. Exactamente. Vamos, 1, 2, 3. Bueno, pues yo lo que quisiera poner como conclusión es que, bueno, ya vimos diferentes autores y ya vimos diferentes razones por las cuales es un buen medio y recomendable, y que se utilicen todos estos aspectos gráficos para llegar hacia los jóvenes. Y entre los que se mencionaron, pues está esta aproximación a otras lenguas o temas complicados, y bueno, la fácil digestión que tienen los niños, ¿no? Yo
quisiera señalar también que para temas ambientales ha dado buenos resultados. Yo me dedico mucho también a veces a cosas ambientales y de protección animal, y hay una novela gráfica que en particular me gustaría mencionar para que si alguien tiene la oportunidad de conseguirla, pues la lea, porque es buenísima. Se llama We Tree. Hay una traducción por ahí que se llama Nos Tres. Es buenísima, explica aspectos de sensibilización hacia los experimentos con animales, pero pues en forma divertidísima, porque te presenta una historia de un gato, un conejo y un perro que fueron utilizados como arma de guerra, pero te planta visiones éticas y además te planta el punto de vista del animal. Entonces, ampliamente recomendada esa, y pues también me gustaría recomendarle a la audiencia que si pueden leer cómo se hace un cómic de Scott McCloud. Esa es así como que bibliografía básica respecto al tema. Y bueno, los libros de Will Eisner, que el cómic y el arte secuencial y la narración gráfica, porque yo creo que leyendo esos 3 libros son como que la piedra base para la utilización de cualquiera de las categorías gráficas para poder abordar temas de clase. Entonces yo les dejo esa recomendación y pues muchas gracias por habernos oído. Eso creo que sería todo de mi parte. Perfecto, Rodrigo, pues muchas gracias. De mi parte, de forma concreta, pues apoyar la difusión, el consumo positivo de los géneros gráficos, ya que finalmente desarrollan el imaginario colectivo, y también aclarar que no es que estemos nosotros diciendo que los géneros gráficos deban de sustituir a la literatura, en absoluto, sino precisamente como una especie de trampolín para promover el interés en los niños y en los jóvenes y acercarse, ¿no?, al mundo del conocimiento. Pues muchísimas gracias, Rodrigo, muchísimas gracias a Daniel Allende, que nos ayudó ahí también con algunas cuestiones técnicas, a Led, que siempre está apoyándonos. Muchas gracias, Led, y por supuesto a ti, Jair, gracias. Y gracias a todos por escucharnos, también por mandarnos ahí sus comentarios y sus observaciones en torno a lo que estuvimos discutiendo. No, y pues gracias por haberme invitado y soportarme. Gracias a todos los que nos oyeron hoy. Gracias, Jair. Pues muchas gracias, en efecto, a todos, Rodrigo, Liliana, Led, Daniela, que tuvimos una excelente llamada porque la mía estaba muy ruidosa, muy mala. Y pues, ¿qué creen? Mañana es el Día Mundial del Medio Ambiente. Lo enlazo con el último comentario, Rodrigo, que hacías de esta novela gráfica. Y pues vámonos. Muchísimas gracias a todos los que se dieron tiempo de acompañarnos esta noche. Los estimamos, los queremos, ya nos estamos encariñando, y hasta la bye. Buenas noches. Cuando era estudiante, lo más importante era machetear posible.